Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver qué es lo que es una matriz escalonada. Y pues una matriz escalonada no es más que una matriz que cumple con estas tres condiciones. Entonces, la primera condición, pues solo la vamos a considerar, pues si hay filas o renglones cuyos elementos son todos ceros. Entonces, si tengo una matriz donde ninguna fila, en ninguna fila todos los elementos no son ceros, entonces vamos a asumir que esto es cierto. En dado el caso que una matriz tenga una fila cuyos elementos todos sean ceros, pues esa fila debe estar en la parte inferior de la matriz. Entonces, de estas cuatro matrices, la única matriz que tiene una fila o un renglón cuyos elementos todos son ceros es esta de aquí, y pues esa fila aparece en la parte inferior de la matriz. Si esta fila que estoy señalando no estuviera aquí en la parte inferior, sino que estuviera en cualquier otro lugar, entonces esta matriz no cumple con esta condición. Entonces la única que tiene una fila llena de ceros es esta, y esa fila llena de ceros está en la parte inferior, entonces esta matriz cumple con esta condición. Si no hay una fila llena de ceros, entonces asumiremos que esta condición es cierta para las demás. La otra, que el primer número diferente a cero de izquierda a derecha debe ser 1 por fila. Y bueno, aquí el primer número que me encuentro en esta fila que no es 0 es 1. Aquí también. Si aquí tuvieran 3, entonces esta matriz no cumple con esta condición. Si analizamos fila por fila, entonces el primer número que me encuentre de izquierda a derecha que no sea 0 debe ser 1. Eso pasa aquí, eso pasa aquí y eso pasa aquí. Aquí, por ejemplo, si esto fuera un número diferente a 1 y a 0, 7, entonces esta matriz no cumpliría con esta condición. Y la otra condición es que si tengo filas donde no todos los elementos son ceros, bueno, y si ya se cumple esto, pues ese primer elemento diferente de 0 debe ser 1. Entonces el 1 de la fila de abajo debe estar más a la derecha que el 1 de la fila de arriba. Eso se cumple aquí. Este primer 1 está más a la derecha que el 1 de la fila de arriba. Este 1 está más a la derecha que este 1. Este 1 está más a la derecha que este 1. Y pues aquí pasa lo mismo. Y acá en esta matriz también pasa lo mismo. El primer número de izquierda a derecha que no es 0 es 1, y ese 1 está más a la derecha que el 1 de la fila de arriba. Y si analizamos las filas consecutivas, pues pasa lo mismo aquí. El primer 1 de cierta fila está más a la derecha que el primer 1 de la fila de arriba. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, decimos que la matriz es escalonada. Estas cuatro matrices son escalonadas. Ahora, una matriz es escalonada reducida si además de cumplir las tres condiciones que acabamos de mencionar, cumple que cuando me encuentre el primer 1, entonces al analizar esa columna donde está ese primer 1, los demás elementos van a ser ceros. Entonces, aquí me encuentro el primer 1, los demás elementos son ceros. Aquí me encuentro el primer 1, los demás elementos son ceros. Acá me encuentro el primer 1 y los demás elementos son ceros. Al analizar este 1, los demás elementos son ceros. Al analizar este 1, los demás elementos son ceros. Y bueno, eso pasa también en esta matriz. Una vez que encuentre ese 1, que entre otras cosas se llama pivote, aquí lo dice, el primer número diferente de 0 en un renglón, si lo hay, se llama pivote. En estos ejemplos, el primer número diferente de 0 en cada fila es 1. Entonces, cada vez que encuentre a ese 1 o a ese pivote,
la columna donde está ese pivote, los demás elementos deben ser ceros. Eh, Aquí pues me encuentro el primer uno y los demás elementos deben ser ceros. Aquí me encuentro el primer uno, pues, pero no hay más filas, no, esta columna no tiene más elementos. Entonces podríamos decir que esto también está en su forma escalonada reducida. Y bueno, eso ha sido todo por este video. No te vayas sin antes darle me gusta o compartir el video con alguna persona que creas que lo necesite. Nos vemos la próxima. Chao, chao.